La vida de los discípulos y apóstoles de Jesús estuvo marcada por grandes desafíos, y su muerte, lejos de ser pacífica, fue trágica y dolorosa. Las antiguas tradiciones que detallan sus fallecimientos concuerdan en que estos fieles seguidores pagaron con sus vidas el alto precio de ser discípulos de Cristo. En este video, exploraremos cómo cada uno de los apóstoles de Jesús encontró su final, analizando los relatos antiguos y tradiciones que narran sus últimos días. Desde la crucifixión hasta la decapitación, veremos las diversas formas en las que estos hombres dieron su vida por la causa del Evangelio. Acompáñanos en esta profunda reflexión y descubre el legado de fe y sacrificio que dejaron. Conoceremos no solo el final de los 12 discípulos originales, sino también de otros apóstoles reconocidos en la tradición cristiana, como el apóstol Pablo y el apóstol Matías, quien sustituyó a Judas Iscariote entre los 12. De los apóstoles, el primero en ser martirizado fue Santiago, hijo de Zebedeo, hermano del apóstol Juan. En el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, leemos que el rey Herodes Agripa extendió su mano para perseguir a los cristianos, ordenando la muerte de Santiago y la encarcelación de Pedro. Esta persecución fue bien recibida por los líderes judíos de la época. Según la tradición, Santiago fue decapitado alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado por su fe. El contexto de su muerte es trágico, pues fue ordenado por el nieto de Herodes el Grande, el mismo rey que había buscado asesinar al recién nacido Jesús. Herodes Agripa, con su persecución, se unió a la lista de gobernantes que buscaban sofocar el crecimiento de la fe cristiana, convirtiendo a Santiago en un símbolo del costo del discipulado desde los primeros días de la Iglesia. Andrés, hermano de Pedro, fue otro de los apóstoles que murió en circunstancias extremas. Las tradiciones cristianas cuentan que Andrés predijo en Grecia, donde fue arrestado y condenado a muerte por sus enseñanzas. Su ejecución fue mediante crucifixión en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Este tipo de cruz fue solicitado por el propio Andrés, quien no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor Jesús. Antes de su crucifixión, Andrés sufrió una larga tortura y flagelación, pero se mantuvo fiel hasta el final. Su sacrificio ha sido recordado a lo largo de los siglos como un testimonio de humildad y entrega, y su cruz en forma de X se convirtió en un símbolo de su legado y su fervor por el Evangelio. Los relatos sobre las muertes de Felipe y Bartolomé presentan detalles confusos, con versiones que se contradicen. En el caso de Felipe, algunas tradiciones sostienen que fue crucificado en Frigia, mientras que otras aseguran que murió apedreado. Existe también la posibilidad de que ambas formas de ejecución hayan sido utilizadas en su martirio. Estos relatos indican su dedicación a predicar el Evangelio en Asia Menor, enfrentando una resistencia feroz que terminó con su vida. Bartolomé, conocido también como Natanael, es otro apóstol del cual se tienen pocos datos concretos sobre su muerte. Se cree que fue desollado vivo y luego crucificado por predicar el Evangelio en tierras lejanas. Algunos relatos incluso sugieren que fue decapitado. La brutalidad de su muerte ilustra el sacrificio extremo que estos apóstoles estaban dispuestos a hacer por su fe, y cómo su testimonio se convirtió en una inspiración para los cristianos de generaciones futuras. Según antiguas tradiciones, el apóstol Tomás viajó hasta la India, donde fue un misionero activo. Se dice que murió asesinado por seguidores de religiones locales, quienes lo atravesaron con lanzas en represalia por su predicación. Este relato muestra la expansión del cristianismo más allá del Imperio Romano y el compromiso de los apóstoles de llevar el mensaje de Jesús a tierras desconocidas, sin importar el costo. Por su parte, Simón el Celote y Judas Tadeo tienen relatos diversos sobre sus muertes. Simón, según algunas fuentes, fue martirizado en una edad avanzada bajo el emperador Trajano, mientras que otras versiones dicen que fue crucificado o incluso aserrado en dos. En cuanto a Judas Tadeo, algunos relatos sugieren que fue golpeado hasta la muerte con hachas. Curiosamente, existen tradiciones que afirman que ambos murieron juntos a manos de una turba en Mesopotamia. La incertidumbre en torno a sus finales refleja la persecución que los apóstoles enfrentaron en diversas regiones y la voluntad de sacrificar sus vidas por Cristo. De todos los apóstoles, el más conocido es Pedro, cuya muerte ha sido documentada por los padres de la Iglesia. Según la tradición, fue martirizado en Roma bajo el emperador Nerón, siendo crucificado en el circo de Nerón. Pedro, en un acto de humildad, pidió ser crucificado boca abajo, no considerándose digno de morir como su maestro Jesús. Juan, el último apóstol en morir, fue torturado y exiliado a la isla de Patmos, donde recibió la revelación que compone el último libro del Nuevo Testamento. Tras la muerte del emperador Domiciano, fue liberado y vivió hasta una avanzada edad en Efeso,
siendo el único apóstol que murió de causas naturales, un contraste con las muertes violentas de sus compañeros. Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, murió en circunstancias terribles, según se narra en los Evangelios y en el libro de Hechos. Su arrepentimiento no le trajo paz, y terminó ahorcándose. Su muerte, además, fue descrita con detalles gráficos, destacando el trágico final de quien fue el traidor entre los 12. Finalmente, llegamos a Pablo, el apóstol que no formaba parte de los 12 originales, pero que fue llamado por el mismo Cristo resucitado para llevar su mensaje a los gentiles. Pablo, anteriormente llamado Saulo, era un fariseo conocido por perseguir a los cristianos hasta que, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro divino que transformó su vida para siempre. Desde ese momento, se convirtió en uno de los defensores más apasionados del Evangelio, y a través de sus viajes y cartas, expandió el cristianismo por todo el mundo romano. Pablo no solo evangelizó sin descanso, sino que también enfrentó constantes persecuciones y pruebas. En varias de sus cartas, podemos ver cómo fue encarcelado, azotado, apedreado, y llevado al borde de la muerte múltiples veces. Sin embargo, ninguna de estas dificultades redujo su dedicación a la causa de Cristo. De hecho, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, Pablo hace un recuento de las muchas penurias que soportó. 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1. 3 veces fui golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragué. A pesar de todo esto, Pablo continuó su ministerio con una fe inquebrantable. En sus últimos días, Pablo se encontró en Roma, donde fue arrestado y encarcelado bajo el gobierno del emperador Nerón, un gobernante conocido por su crueldad y odio hacia los cristianos. Fue durante este tiempo en prisión que Pablo escribió sus últimas cartas, incluyendo su segunda carta a Timoteo, donde se percibe un tono de despedida. En el capítulo 4 de esta carta, Pablo escribe: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe». Con estas palabras, Pablo expresa que su vida ha sido un servicio completo a Dios y que está listo para su partida. Se cree que, alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo fue condenado a muerte por Nerón. Debido a que era ciudadano romano, fue ejecutado mediante decapitación, una muerte considerada menos cruel que la crucifixión, y reservada para aquellos con ciudadanía romana. Según la tradición, esta ejecución ocurrió en la Vía Ostiense, a las afueras de Roma, en un lugar que hoy se conoce como la Basílica de San Pablo Extramuros, donde se erigió un santuario en su honor. A diferencia de los otros apóstoles, Pablo nunca vaciló en su fe ni en su compromiso con el Evangelio, incluso hasta el final. Su última carta refleja una paz y certeza de su salvación, sabiendo que su sacrificio no sería en vano. Pablo murió como un mártir, dejando un legado que ha impactado a millones de personas a lo largo de los siglos. La vida y muerte de los apóstoles nos recuerdan el precio de seguir a Cristo. Estos hombres entregaron todo, incluso sus vidas, no por su propia gloria, sino para que el nombre de Jesús fuera conocido en todo el mundo. Sus historias nos inspiran a vivir con fe y propósito, y a valorar nuestra relación con Dios sobre todas las cosas. Si este mensaje te ha impactado, no olvides suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo para que otros también encuentren inspiración en el legado de estos fieles discípulos.